Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral. Continuamos ya, estamos llegando al final del segundo capítulo de integral de Riemann. Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es darle sentido a expresiones como esta que está aquí. Por ejemplo, la integral desde algún número hasta el infinito de una función, o la integral desde menos infinito hasta un número de una función, y por supuesto también, si ya estamos en eso, la integral desde menos infinito hasta más infinito de una función, o en su defecto, a expresiones de la integral entre a y b de f de x, pero donde f no es acotada en AB. Por ejemplo, la integral de 1 partido por x. ¿Podemos darle un sentido a eso entre 0 y 1? Bueno, es el tipo de preguntas que queremos responder hoy día, ¿ya? Entonces, lo primero, el primer caso es el caso del dominio no acotado. Entonces, si tenemos una función f que es acotada en todos los reales, vamos a llamar su integral impropia de primera especie a una integral de la forma integral desde a hasta infinito de f, y eso no es otra cosa que el límite cuando r tiende al infinito de estas integrales definidas que hemos estudiado y que entendemos bien, ¿sí? Cosa importante, este es un límite en el sentido que tomamos límite de funciones reales. Esto que está acá nos define una función real que podríamos llamar f grande de r, ¿cierto? Y ustedes estudiaron en el curso de cálculo diferencial el límite de ese tipo de expresiones. Y en el caso que este límite exista, a ese límite lo vamos a anotar de manera resumida como esto que está aquí. Y vamos a decir que la integral impropia converge, ¿sí? Ahora, de la misma manera, si en lugar de un límite hacia más infinito tenemos un límite desde menos infinito, eso lo vamos a entender como el límite cuando L tiende a menos infinito, de esto que está acá, que de nuevo lo puedo entender como una función que depende de L. ¿Sí? Si se fijan, cuando yo integro, todo está fijo, y este L es lo único que se está moviendo en este límite, entonces esto que está acá es una función grande, f grande de L, y lo que yo hago es tomarle límite a esa función f grande. Y aquí viene algo importante. En el caso, y de nuevo, esta integral va a estar definida cuando este límite exista. Y si este límite existe, lo vamos a anotar de forma resumida como esto que está acá. Ahora, supongamos que yo pudiera integrar desde 0 hasta infinito una función, o sea que este límite exista con 0 en lugar de a, y que al mismo tiempo este límite exista con 0 en lugar de a. Si esas dos cosas ocurren, vamos a decir que la integral entre menos infinito y más infinito existe, y justamente la suma de esos dos límites. Aquí hay que tener dos cositas muy importantes que hay que notar. La primera es que aquí puse 0, pero es para fijar ideas. O sea, si yo coloco A y A, da exactamente lo mismo, ¿sí? Es la idea de que en el fondo yo estoy separando el intervalo. Y la segunda cosa importante es notar de que no es solo memotécnico, que a este que le puse R y acá le puse L, así como de derecha e izquierda en inglés, left y right, sino que es para decir que en el fondo, si yo quiero encontrar este límite, esta integral impropia, yo tengo que por separado ver que estas dos cosas existen, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito para graficar ese puntito en un epsilon, ¿ya? En cualquier caso, cuando todos estos límites existan, vamos a decir que la integral que yo estoy definiendo, ya sea esta o esta, es una integral impropia convergente. Entonces yo creo que la mejor manera de atacar esto es con un ejemplo. Entonces imagínense que ustedes tengo un P cualquiera, ¿cierto? 1, 2, 3, pero también podría ser un medio, 3 cuartos, 5 octavos. Y me quiero preguntar por esta integral impropia, la integral impropia desde 1 hasta infinito de la función 1 partido por x a la p. Lo primero que uno se da cuenta es que en este intervalo 1 a infinito, esta función es acotada. Esa función 1 partido por x a la p, a partir de 1 se ve así. Así que no se indetermina, no hay ningún problema. La podemos integrar en cualquier intervalito 1R. Entonces, si ahora yo quiero saber cuánto vale esta integral, todo lo que tengo que hacer es decir, bueno, para que esto exista, yo tengo que estudiar este límite. Tengo que estudiar el límite cuando R tiende a infinito de la integral entre 1 y R de
1 partido por x a la p de p, perdón, de x, ¿sí? Pero fíjense bien de que ese límite es lo mismo que el límite cuando r tiende a infinito. ¿De qué cosa? Cuando yo miro esto entre 1 y r, eso tiene primitiva. ¿Ya? Vamos a hacer primero el caso, esto hay que separarlo por caso, porque nosotros sabemos que la primitiva de 1 partido por x a la algo depende de su forma si p es exactamente 1 o si p es distinto de 1. Entonces supongamos primero si p es igual a 1. Entonces hagamos el caso p igual 1. Si p es igual a 1, esto es la primitiva de 1 partido por x, y sabemos que la primitiva de 1 partido por x es logaritmo de x, así que esto es simplemente logaritmo evaluado en el extremo derecho, o sea en r, menos logaritmo evaluado en 1. Y esto que está acá, yo sé que vale 0, así que esto va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito del logaritmo de r, y nosotros sabemos que esa es una función que diverge, esto es igual a más infinito. Por lo tanto, para p igual 1, la integral impropia, integrar desde 1 hasta infinito de 1 partido por x a la p, no existe, ¿sí? Entonces, eso nos dice que p no es un valor donde esto existe. Ahora, veamos qué pasa si p es distinto de 1. Si p es distinto de 1, el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 1 y r de 1 partido por x a la p de x, eso es igual al límite cuando r tiende a infinito. Y acá tenemos que encontrar la primitiva de esta función. Yo siempre prefiero escribir esto como x a la menos p, porque yo sé que x a una potencia, su primitiva es x a la potencia más 1, partido por la potencia más 1. Entonces esto es x a la menos p más 1, dividido por menos p más 1, y esto evaluado en 1 y en r. Y eso es igual al límite, cuando r tiende a infinito, de, veamos esto sería en r, sería 1 partido por r a la 1 menos p por 1 menos p menos 1 dividido por 1 a la 1 menos p factor de 1 menos p. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, este límite tiene dos comportamientos posibles. Esto es una constante, ¿sí? Eso es simplemente una constante, así que el límite de esta parte es el valor de esa constante, que es menos 1 sobre 1 menos p. Pero acá pasa lo siguiente: si p es más grande que 1, perdón, acá me equivoqué. Fíjense que es a la menos p más 1, entonces si lo escribo abajo es a la p menos 1. ¿Sí? Esto está al revés. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, si p es más pequeño que 1, esto que está acá es una potencia negativa. Entonces, esto en realidad tengo un r a la 1 menos p, y r a la 1 menos p diverge, ¿cierto? R a cualquier potencia diverge cuando r se va a infinito. Sin embargo, si p es mayor estricto que 1, esto que está aquí, si p es mayor estricto que 1, esto que está acá es una potencia positiva, y me queda 1 partido por r, una potencia positiva, que cuando r se va a infinito converge a 0. Entonces, esto que está acá uno puede decir va a valer. Fíjense que este menos lo puedo escribir simplemente como 1 dividido por p menos 1, ¿cierto? Para p, si p es mayor estricto que 1, y va a ser igual a más infinito si p es menor estricto que 1. ¿Sí? En resumen, lo voy a volver a escribir acá. Entonces, fíjense bien, la integral entre 1 e infinito de 1 partido por x a la p con respecto a x, esa integral impropia vale
más infinito si p es menor o igual que 1, y 1 sobre p menos 1 si p es mayor estricto que 1. ¿Ok? Entonces, ¿para qué valores esta integral existe? Bueno, para los valores de p estrictamente más grande que 1, la integral es convergente y toma este valor. Y para valores menor que 1, la integral uno le llama divergente. ¿Por qué? Porque, bueno, converge a más infinito. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta integral? Le voy a poner un nombre, le voy a llamar... Mejor le voy a poner este nombre. Le voy a llamar gamma de p a la integral entre 0 e infinito de x a la p por e a la menos x con respecto a x. ¿Será... ¿Podremos calcular algo de ella, no? Veamos. Entonces, eh, veamos si existe. Entonces, ¿qué le pasa? Que gamma de p, entonces, va a ser igual al límite, cuando r tiende a infinito, de la integral entre 0 y r, de x a la p, por e a la menos x con respecto a x. Y acá uno puede integrar por partes. Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar este. Entonces, este yo puedo pensar que es x a la p más 1 partido por p más 1 prima. Y este que está acá, bueno, es e a la x. Entonces, esto nos queda el límite cuando r tiende a infinito. Al integrar por partes me queda x a la p más 1. No, al revés, perdón. Obviamente al revés. El e a la x, a la menos x, este yo lo quiero tomar como, esto es e a la menos x con signo menos prima. Ahí sí. Entonces, al integrar por parte, esto me queda x a la p por menos e a la menos x, todo esto evaluado en 0 y en r, menos, que con el menos que nos da este, se nos transforma en más, fíjense bien, la integral entre 0 y r de la derivada de x a la p, que es p por x a la p menos 1, por e a la menos x con respecto a x. Esto que está acá, este primer término, eh, resulta ser 0. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo le tomo límite, o bueno, escribámoslo más bien, esto va a ser entonces el límite cuando r tiende a infinito de esto evaluado en r, bueno, evaluado en 0, desaparece porque tengo una potencia, un x a la algo que en 0 da 0, ¿cierto? Estamos asumiendo p positivo, para p positivo, y en el otro extremo nos queda entonces menos r a la p por e a la menos r, más p veces la integral entre 0 y r de x a la p menos 1 por e a la menos x con respecto a x. Entonces, fíjense lo que pasa, que acá yo debería decir que esto está definido de esa manera. Que si yo tomo límite, al tomar límite, este tipo que está acá desaparece, porque la exponencial decrece más rápido que cualquier polinomio, así que al tomar r al infinito esto se va a cero. Esto es una constante que lo puedo sacar, y después fíjense que me queda la integral entre 0 y r de x a la p menos 1 por e a la menos x de x. O sea, esto que tengo acá es justamente lo que me define este límite, pero en vez de para p menos 1. Entonces yo puedo decir, mira, esto es esencialmente, si suponemos que los límites existen, todavía no he probado eso, estoy haciendo un poco trampa, pero ya van a ver por qué. Esto es p veces el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de x a la p menos 1 por e a la menos x de x, y nosotros creemos, digamos,
Supongamos por un minuto que eso converge, entonces esto sería P veces gamma de P menos 1. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si yo puedo probar la convergencia de gamma P menos 1, o sea, si yo encuentro que esto existe para P menos 1, gratis tengo que existe para P, porque tengo que se cumple esta recurrencia acá. ¿Ok? Entonces ahora les voy a decir, bueno, calculemos cuánto vale gamma de 0. Gamma de 0, que sería la integral entre 0 e infinito de x a la 0, o sea, 1 por e a la menos x con respecto a x, eso no es otra cosa que el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de e a la menos x con respecto a x, y esto que está acá tiene primitiva conocida. Yo sé que eso es lo mismo que menos e a la menos x prima. Así que esto es igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral entre, perdón, de la primitiva que es menos e a la menos x evaluada en 0 y en r. Y si ustedes se fijan, como aquí hay un signo menos, al final me queda la condición en 0 menos la función evaluada en r. Así que este es el límite cuando r tiende a infinito de... Y evaluado en 0 es e a la menos 0, o sea, 1, menos e a la menos r. Y e a la menos r cuando r se va a infinito converge a 0. Así que esto es igual a 1. Entonces, fíjense bien lo que hicimos. Si pensamos en que estamos en P, lo voy a escribir directamente como P en los naturales. ¿Sí? Pensemos en potencias positivas naturales. Lo que acabamos de ver acá es que gamma de 0 está bien definido y vale 1. Y acá probamos que gamma de P era igual a P veces gamma de P menos 1. Entonces, esto me dice que gamma de 1 también está bien definido y me dice su valor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Gamma de 1 vimos que era 1 por gamma de 0. Y ahora, ¿cuál es la gracia? Que para yo saber el cálculo que hicimos acá, ¿qué es lo que nos dice? Que para saber que este límite existe, nos basta saber que este límite de acá existe. ¿Sí? Entonces, inductivamente, básicamente, esto es el paso inductivo, si ustedes quieren. Este es el caso base. Así que tenemos que para cualquier P natural, ese límite va a existir, así que está bien definido, y va a satisfacer lo que les decía antes. Tenemos, bueno, en este caso esto va a ser igual a 1, y en general, fíjense bien que estamos diciendo que gamma de P va a ser igual a P por gamma de P menos 1, pero eso es lo mismo que P por P menos 1 por gamma de P menos 2, y uno se termina dando cuenta que iterando esto, gamma de P no es otra cosa que P factorial. Resumen, lo que acabamos de hacer es probar una fórmula para el factorial bastante complicada, pues fíjense. Ahora, si ustedes le preguntan cuánto vale el factorial de un número, es esta integral que está acá. Y no deja de ser sorprendente que esta integral que está acá, para un número natural, de un número natural, porque les recuerdo que el factorial es siempre natural. Así que aquí acabamos de ver un ejemplo un poquito más elaborado de integrales impropias de primera especie. Miren, antes de pasar al siguiente caso, al siguiente tipo de integral impropia, que es cuando el intervalo es acotado, pero la función puede ser no acotada, me gustaría volver a lo que les dije, que si yo estoy pensando eh, para estudiar la integral entre menos infinito e infinito de f de x, y para que haga sentido, realmente hay que estudiar digamos, la integral entre 0 e infinito de f y la integral entre 0 e infinito, perdón, entre menos infinito y 0 por separado. ¿Y qué quiero decir con esto? Piensen ustedes en esta integral. ¿Cuánto vale la integral entre menos r y r de la función x de x? Esa integral
X tiene primitiva, su primitiva es x cuadrado medio, así que esto es x cuadrado medios evaluado en menos r y r, y eso es r al cuadrado medios menos r al cuadrado medios, y eso es 0. Así que si yo le tomo acá el límite cuando r tiende a infinito, eso vale 0, porque vale 0 para todo r, así que vale 0 en el límite. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta función que está acá es la identidad, pues, y nosotros sabemos cómo se ve la identidad. La identidad se ve más o menos así. Y esta integral lo que representa, si tomamos que r está menos r y r, es que el área que está acá es en valor absoluto igual al área que queda acá debajo. Pero es evidente que esa área no es convergente. Si pensamos la integral como el área entre la curva y el eje de las x, es evidente que esa área no converge. O sea, esta área está haciéndose cada vez más grande. Y esta área también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una cancelación que, que se produce en este caso particular porque estoy tomando el intervalo simétrico. Pero yo les recuerdo que la integral entre... Esto no es la integral entre infinito e infinito, porque la integral entre menos infinito e infinito es la suma de la integral, ¿cierto? Dijimos que iba a ser igual la suma entre menos infinito y 0 de f, más entre 0 e infinito de f. Y eso cuando cada una de estas converja. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada una de estas diverge. En este caso particular, cuando f es igual a x. Esta que está acá diverge a más infinito, esta que está acá se va a menos infinito. Y yo no puedo operar infinito con menos infinito, eso no es coherente. ¿Sí? Entonces, la moraleja es, no es lo mismo tomar el límite sobre el intervalo simétrico que eh, calcular el límite a cada rama, si ustedes quieren, a cada pedazo de los reales, y después ver si ambos límites existen y por lo tanto la integral existe. ¿Sí? Es importante notar eso, que en la definición dijimos, no estamos haciendo esto que está acá, siempre y cuando estas dos cosas convergen. La verdad es que si al menos una de ellas es convergente, ya tendría, por ejemplo, menos infinito más una constante, eso claramente es menos infinito, así que igual tendría sentido hablar de la integral de f y decir que la integral de f en todo el intervalo es menos infinito. Pero si ambas no convergen, realmente esto no se puede hacer sentido de esa suma. ¿Ok? Así que es súper importante entender eso y por qué no estamos tomando esto, sino que esto, por lo que les digo acá, cuando yo miro esto, no hay que olvidar que la noción de integral estamos pensando en área bajo la curva, y si estoy diciendo que la integral converge, lo que estoy diciendo es que el área bajo la curva, en un tramo infinito, es convergente. De hecho, quizás debería volver al primer ejemplo, ya que estamos acá. Cuando pienso en la función x a la p, 1 partido por x a la p, como les decía, esa función se ve así. Digamos que acá estoy en 1, esto es 1 partido por x a la p, y lo que estoy diciendo es que si p es más grande que 1, el área que está debajo de esta curva, esa área es una cantidad finita. Y tiene que ver con que de alguna manera, mientras más me alejo, voy sumando cada vez pedacitos más pequeños. ¿Ok? Eh, entonces, en este caso particular, es claro que nos está dando eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Y por ello es que en la definición de esta integral de menos infinito a más infinito no tomamos el intervalo simétrico, sino que tomamos los límites. Porque implícitamente cuando yo tomo los límites por separado, estoy diciendo acá me estoy yendo a infinito de cualquier forma posible y siempre me da el mismo valor, entonces lo puedo definir. Y acá lo mismo. ¿No? ¿Ok? Bien. Ahora, para continuar, el otro tipo de integrales impropias es el tipo de integrales impropias cuando las funciones no están acotadas. Típicamente vamos a estar mirando un intervalo ahí acotado y uno podría
si quiere enfatizar que la función, por ejemplo, esta f no está acotada en b, o incluso podría no estar definida en b, diciendo que va a tomar la integral entre a y b menos, para decir que está tomando el límite por la izquierda hacia b de integrales de esta forma. ¿Sí? En el caso que este límite exista, vamos a decir que la integral es convergente. ¿Ya? Y esta es lo que es la integral de impropia de segunda especie es convergente. Y obviamente así como puedo tener la singularidad en B, la puedo tener también en A, y ahí yo podría anotar la integral desde A más, pero en realidad nadie lo hace. ¿Sí? Y es lo que les decía acá. Ahora, hagamos un ejemplito, porque siento que acá con el ejemplo se agarra bastante fácil lo que se quiere decir. ¿Qué pasa si uno quiere, se hace la misma pregunta que antes? ¿Habrá algunos valores de P que hacen que esta integral exista? Acá voy a partir al revés, vamos a hacer primero un dibujo. ¿Cómo es la función 1 partido por x a la p entre 0 y 1? Bueno, entre 0 y 1, pongamos que por ahí está el 1, es algo así, ¿cierto? Esto es 1 partido por x a la p. Y lo que nos estamos preguntando es si hay algunos valores de p que hacen que toda esa área que queda debajo de la curva, que es un área que, ¿cierto? Para allá tiene una colita que se extiende hasta el infinito, si hay algún valor de p que hace que esa área sea finita. Al igual que antes, hay que separar por caso. Ahora voy a partir con otro caso. Supongamos primero que P es distinto de 1. Entonces yo me pregunto cuánto vale la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x a la P. Bueno, esa integral es el límite cuando y tiende a 0 de la integral entre y y 1 de 1 partido por x a la P de x. Y eso, como dijimos antes, tiene primitiva, entonces esto va a ser el límite cuando y tiende a 0. Y la primitiva de esto es x a la menos p más 1 dividido por menos p más 1 evaluado en 1 y evaluado en y. Así que esto va a ser el límite cuando y tiende a 0 de, voy a escribirlo como x, perdón, lo voy a escribir, esto evaluado en la derecha es 1 de cualquier potencia es 1, así que 1 partido por 1 menos p, menos, y evaluado a la izquierda es y a la 1 menos p, partido por 1 menos p, es ese límite. Y si se fijan, acá tenemos dos casos de nuevo. ¿Qué pasa si p es menor estricto que 1? Si p es menor estricto que 1, fíjense bien de que en tal caso 1 menos p es mayor estricto que 0. Para fijar ideas, pensemos que P fuera un medio. Si P vale un medio, 1 menos P vale un medio también. Y acá lo que yo tengo es simplemente la raíz de I. Yo les pregunto, ¿cuál es el límite de la raíz de I cuando I se va a 0? Bueno, la raíz de I, ¿cierto? Es una cosa como así. Entonces uno sabe, de hecho, uno sabe que cuando le toma límite, desde los positivos hacia el 0 vale 0. Y la verdad de las cosas es que esto que está acá perfectamente podría ser I a la 1 menos P para P menor estricto que 1. Así se ve. Así que para cualquier p menor estricto que 1, o sea, donde esto es una fracción positiva, si ustedes quieren un racional positivo, bueno, en general un número real positivo, esto se va a 0. Entonces, este límite cuando y se va a 0, esto desaparece y solo queda este pedacito que está acá. Entonces, esto va a ser igual a 1 dividido por 1 menos p, si p es menor estricto que 1. ¿Y qué pasa cuando p es más grande que 1? Bueno, si p es más grande que 1, esto que está aquí se transforma en una potencia negativa. Y eso significa que en realidad tengo algo de la forma 1 partido por i a alguna potencia positiva, y yo sé que las funciones 1 partido por x a la algo en 0 explotan. Entonces ese límite vale más infinito si p para p mayor estricto que 1.
Así que en principio ya sabemos que hay valores donde esta integral impropia existe y otros que no. ¿Y qué significa que esta integral existe? Significa esencialmente que este límite existe para algunos valores de p mientras que para otros no. Entonces ahora nos falta solamente ver el caso p igual 1. ¿Qué pasa si p es igual a 1? Bueno, si p es igual a 1, la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x de x va a ser igual, ¿cierto?, al límite cuando y tienda a 0 de la integral entre y 1 de 1 partido por x de x. Eso es el límite cuando y tiende a 0. Esto tiene primitiva, el logaritmo de x, así que esto es log de 1 menos log de y. El log de 1 es 0. Y aquí viene, uno sabe que cuando y tiende a 0, el logaritmo y tiende a menos infinito. Así que con este signo menos, esto tiende a, ese límite es igual a más infinito. Así que en el caso p igual 1, la integral tampoco converge. Así que en resumen, la integral entre 0 y 1 de 1 partido por x a la p con respecto a x existe si y solo si p está, bueno, si p es menor que 1. Y ahí uno nota que es justo el caso contrario que teníamos antes. Antes la integral impropia hacia el infinito converge solo si p es más grande que 1, la integral impropia hacia el 0 converge solo si p es menor estricto que 1. Entonces les voy a dejar un mini ejercicio. Probar que para todo p, la integral entre 0 e infinito de 1 partido por x a la p de x, eso no converge. ¿Ok? Es un mini ejercicio. Ya, bueno, ahora que ya el concepto lo hemos introducido, vamos a ver algunas propiedades de esta idea de las integrales impropias. Entonces, la primera de ellas es algo que uno esperaría, ¿no? Y es que acá lo hice, vamos a ver álgebra, y yo lo escribí para el caso de primera especie, pero este mismo resultado es exactamente igual para las de segunda especie, o sea, para cuando tengo un intervalo acotado, pero lo que yo estoy tomando es funciones que explotan. Entonces, hay un primer ejercicio que pueden hacer, el segundo ejercicio es escribir este mismo resultado, pero en vez de para integrales de primera especie, para integrales de segunda especie. Entonces, supongan ustedes que tienen dos funciones que están bien definidas en todo un intervalo a infinito, y para las cuales la integral de f y la integral de g son ambas convergentes. Si yo sé eso, inmediatamente vamos a tener de que cualquier combinación lineal de f y g va a ser integrable, si ustedes quieren, entre a e infinito. Y con eso quiero decir que esta integral impropia va a ser convergente y además, ¿cierto? Esa integral impropia vale exactamente lo que uno espera que valga, que es la combinación lineal de la integral impropia de f y g. ¿Sí? Entonces, la demostración es súper sencilla, la verdad, es súper sencilla, porque lo que queremos demostrar es lo siguiente, queremos estudiar, ¿cierto? Este límite, el límite cuando r se va a infinito, de la integral de a hasta r de alfa f de x más beta g de x. Yo quiero probar que ese límite existe. Si ese límite existe, entonces lo que digo yo es que esta integral impropia es convergente. Perfecto. Bueno, y si además después puedo probar que este límite es lo otro, pero básicamente todo pasa por estudiar este límite. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo digo fijo el R, ¿cierto? Y cuando yo estudio un límite, miro lo que está dentro del límite primero con un R fijo y después veo lo que pasa cuando R se va a infinito. Esto que está acá es una integral definida, súper conocida ya para nosotros, integral de Riemann, y nosotros sabemos que esa integral definida es lineal. Así que inmediatamente se tiene que esto es el límite cuando R se va a infinito de alfa veces la integral de f
entre A y R más beta veces la integral entre A y R de G. Eso lo sabemos. Y después, ¿qué más sabemos? Nosotros sabemos que esta muchacha es convergente y que esta muchacha es convergente. O sea, nosotros sabemos que el límite cuando R tiende a infinito de esta cantidad existe y que el límite cuando R tiende a infinito de esta cantidad existe. Pero además nosotros sabemos que los límites son lineales, o sea que hay un álgebra de límites que me dice que si yo tengo que el límite de una función existe, si ustedes quieren esto que está acá, esa es una f grande de R, esta es una g grande de R, y lo que yo estoy diciendo es quiero encontrar el límite a alfa f grande de R más beta g grande de R, cuando R tiende a infinito, sabiendo que f grande y g grande tienen límite cuando R tiende a infinito. Y nosotros ya vimos, lo vimos para sucesiones, para límites vía sucesiones, pero es exactamente lo mismo, que en tal caso, si esto y esto tienen límite, su combinación lineal también, ¿sí? Entonces, esto es conocido por álgebra de límites de cosas, de funciones reales. Álgebra de límites de funciones reales. Esto es igual a... Voy a colocar eso más allá. Eso es igual a alfa veces el límite cuando R tiende a infinito de la integral entre A y R de F, más beta veces el límite cuando R tiende a infinito de la integral entre A y R de G. Bueno, y eso no es otra cosa que la integral entre A e infinito de F, más la integral entre A e infinito de G. Así que realmente eso es muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que como siempre, nosotros ya, por ejemplo, sabemos que 1 partido por x al cuadrado es integrable entre 1 e infinito. Hagamos un ejemplito, miren. Un ejemplito simple. Ejemplo simple. Uno sabe que la integral entre 1 e infinito de 1 partido por x al cuadrado, eso existe. Bueno, es convergente. ¿Por qué? Porque estudiamos 1 partido por x a la p y sabemos que para p mayor que 1 eso es convergente. Y también sabemos que la integral entre 1 e infinito de e a la menos x de x es convergente. ¿Sí? Lo sabemos desde cero, pero hagan ustedes ese mini ejercicio de ver que vale desde 1 también. Y cuando yo junto esas dos cosas con lo que acabamos de probar, esto implica, por ejemplo, que también existe la integral entre 1 e infinito de 18 partido por x cuadrado más 25 e a la menos x de x. Eso también es convergente. ¿Sí? Entonces también esto nos ayuda a que si yo quiero estudiar la convergencia integral de algo que tiene muchos términos, de que esto me dice, mire, estudialo por pedacitos. Si usted prueba que cada pedacito es convergente, la combinación lineal de ellos también. ¿Ok? Entonces ese sería el primer resultado de respecto al álgebra de límite, y como les decía, lo voy a escribir acá, ejercicio, enunciar y probar el mismo resultado para integrales impropias de segunda especie. ¿Ok? Ese es el primer resultado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que hemos hecho hasta aquí ha sido estudiar ejemplos de funciones que tenían primitiva. Y si tienen primitiva, significa que son funciones que yo puedo calcular y ver que la integral efectivamente existe. Pero ¿qué pasa si yo no puedo calcular? Bueno, si yo no puedo calcular, me gustaría tener criterios que me permitan a mí concluir que una integral existe, que una integral impropia existe. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar criterios de convergencia
De nuevo, yo lo voy a enunciar seguramente para primera especie, pero se adaptan de manera análoga, ¿ya? Entonces ahí hay otro ejercicio también interesante. Entonces, veamos el primero. El primero es súper natural. Dice, mire, suponga usted que tiene dos funciones definidas en todo R y usted las quiere integrar entre A e infinito. Y resulta que a partir de algún momento pasa que las funciones son positivas y además están ordenadas así. F a partir de ese momento es siempre más grande que cero, pero más chica que G. Si usted está en esta situación y usted sabe que esta integral de acá existe, bueno, en ese caso, inmediatamente eso implica que la otra también. ¿Sí? Hagamos ejemplo. Eh, Antes de la demostración vamos a hacer un ejemplito. Ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero estudiar esta integral? La integral de x partido por 1 más x al cubo entre 1 e infinito. Esa que está ahí es una función que es siempre positiva y yo no sé, no es algo a lo que le podamos rápidamente calcular una primitiva como en los casos anteriores. Ya bien, entonces, eh, uno puede ver que esta función que está acá es más chica que 1 partido por x cuadrado. De hecho, hagamos el calculito acá, x dividido por 1 más x al cubo va a ser más chico que 1 partido por x al cuadrado. Bueno, pensemos que x es más grande que 1, así que en particular es positivo y distinto de 0, así que puedo multiplicar por x cuadrado y también por 1 más x al cubo, y lo que obtengo es x por x cuadrado más chico que 1 más x al cubo. Bueno, y eso es cierto si 0 es más grande que 1. Así que ahí vemos que la desigualdad se tiene para todo x mayor que 1. De hecho, se tiene para todo x mayor que 0, pero quedémonos con eso. Así que, y por otro lado, la integral entre 1 e infinito de 1 partido por x al cuadrado, nosotros sabemos que esa es convergente. Así que este teorema inmediatamente, ¿qué nos dice? Esta proposición nos dice que esta integral de acá también es convergente sin que yo la calcule, solo porque está mayorada por una función que también tiene una integral convergente. Ahora, para que eso ocurra, ¿qué cosa necesito? Bueno, necesito que todo sea positivo, ¿cierto? Que la función f y la función g sean positivas. Ya. Y ahora sí, vamos a hacer la demostración. Miren, la demostración no es difícil, bueno, y tenemos que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Ir acotando. Entonces, lo primero, que fíjense que nosotros tenemos la hipótesis, es interesante escribir la hipótesis así, ¿eh? Podría pasar que f y g al principio, por algún rato, no estén ordenados. Y la gracia de este teorema dice, eso no importa. ¿Y por qué no importa? Porque cuando yo estoy calculando integral impropia con r hacia el infinito, lo que me importa es lo que pasa para x grande. O sea, si a partir de algún momento las funciones se ordenan, con eso me basta. O sea, con eso quiero decir que si al principio, por ejemplo, f hace cosas como, no sé, como bien loca y después se queda positiva y algo así, y g es siempre positiva y algo así, si se fijan hasta este punto, hasta aquí, de ahí para atrás hay lugares donde f es más grande que g, hay lugares donde f es negativa, nos da lo mismo. Lo que importa es que a partir de algún minuto tenemos esa relación entre f y g, entonces esto va a ser f, esto va a ser g, y eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, naturalmente lo que tenemos que hacer es separar la integral hasta ese punto x0 donde las cosas se ordenan. Entonces, eh, lo primero es notar lo siguiente, que si yo estoy estudiando el límite cuando r se va a infinito de la integral entre a y r
voy a escribir h para decir una función en general de h, de una función h. Nosotros sabemos que eso es lo mismo que cuando tengo el r fijo, eso va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral entre a y x0 de h más la integral entre x0 y r de h. ¿Sí? Y si este límite existe, entonces como esto es una constante va a salir. O sea, ahí uno se da cuenta que estudiar este límite partiendo en a o estudiar el límite partiendo en x0 es equivalente. ¿Sí? Entonces, así, basta estudiar la integral entre x0 e infinito de h. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe si esta integral es convergente, lo va a hacer también la integral desde a. Entonces voy a clicar aquí para h cualquiera. Pasa eso que está ahí. Entonces, basta, y en nuestro caso, basta estudiar la integral entre x0 e infinito de la función f, que es lo que queremos estudiar. Ahora, veamos un poquito qué es lo que sabemos entonces ahora. Para todo x más grande que x0, nosotros sabemos que 0 es más chico que f de x y que eso es más chico que g de x. ¿Ok? Y por otro lado, y además, yo sé que la integral entre a e infinito de g existe, es una integral impropia convergente, eh, y si eso existe, fíjense bien de que vamos a ver que también existe desde x0. Y la forma de hacerlo va a ser la siguiente. ¿Eh? Si esto existe, significa que es un número real, así que yo tengo todo el derecho a escribir esto, la integral de eso menos la integral hasta x0 de g. Porque estoy restando dos números reales que están bien definidos. Esto es una integral definida. Y eso es por definición el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre a y r de g menos de a hasta x0 de g. ¿Y cuál es la gracia? Que como este límite existe, yo tengo derecho a hacer y esto es una constante, yo tengo derecho a hacer las manipulaciones algebraicas que yo quiera. Yo puedo decir meto esto dentro de, antes de tomar límite. Puedo restarlo antes de tomar límite y va a seguir siendo cierto. Y la gracia es que cuando lo meto antes de tomar límite, esto se me transforma en el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre a y r de g menos la integral entre a y x0 de g. Y esa cantidad nosotros la sabemos operar en la integral entre x0 y r de g. Así que esto es el límite cuando r tiende al infinito de la integral entre x0 y r de g. Y estoy diciendo que ese límite es exactamente igual a, perdón, igual a, a este número. Esto es un número real, ¿cierto? Por lo tanto, ese límite existe. O sea, lo que estoy diciendo es que la integral impropia entre x0 e infinito de g y existe, y justamente se tiene que la integral entre a desde a hasta infinito de g es la integral desde a hasta x0 más la integral de x0 hasta infinito. ¿Ya? Así que esa existe, que era algo que en principio hay que chequear, no tiene por qué ser cierto directamente. Eh, si ustedes se fijan, un poquito lo que acabamos de hacer acá es probar que si yo soy integrable entre a e infinito, inmediatamente yo soy integrable entre cualquier otro número entre medio e infinito. Eh, ahora, con eso, si se fijan, queremos probar que la integral de f está bien definida. Ahora, noten lo siguiente. Por otro lado, para todo r más grande que x0, yo tengo esto. Si tengo
R fijo, como en ese intervalo, yo sé que como f de x es más chico que g de x, si x es más grande que x0, yo tengo que la integral entre x0 y r de f es siempre más chica que la integral entre x0 y r de g. ¿Ok? Eso es porque nosotros sabemos que para intervalos definidos, la integral definida es un operador que le llamamos monótono, ¿sí? Que a funciones más grandes le asigna un número más grande, ¿sí? Y esto se condice bien con la idea de que si g es más grande que f, está más arriba, entonces lo que queda en el área comprendida entre ella y el eje de las x es más grande. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que además en todo este intervalo todo esto es positivo. Así que como todo esto es positivo, esto que está acá va creciendo con R, ¿sí? Eh, así que uno puede decir esto siempre es más chico que la integral entre x0 e infinito de g, ¿sí? Así que fíjense, esto implica que para todo R, la integral entre x0 y r de f es más chico que la integral entre x0 e infinito de g, y esto pertenece a R. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que f también es positiva en este intervalo. Así que como f es positiva, esto que está acá forma una función creciente de R. O sea, si yo llamo, si f grande de R es la integral entre x0 y r de f, esa función es, ¿sí eso? Entonces, f es creciente, ¿sí? Y una función creciente y acotada tiene límite, ¿sí? Porque al igual que una sucesión creciente y acotada tenía límite, con las funciones pasa lo mismo, ¿sí? Entonces esto implica, es creciente y acotada, porque acá estamos viendo, fíjense que esta cantidad de acá, esto que está aquí, no depende de R, es una constante, un número real, así que tengo una función creciente y acotada, así que eso implica que el límite, cuando R se va a infinito, de f de R, también existe. Y eso justamente lo queríamos probar, porque esto es lo mismo que decir que la integral entre x0 y infinito de f existe. Y eso era todo lo que queríamos probar, que si yo sabía que la integral de g existía, entonces también la integral de f existe. Eso termina la demostración. Bueno, nuestro siguiente criterio de convergencia es lo que se conoce como el criterio del cociente. ¿Cuál es la idea acá? Supongan que ustedes tienen dos funciones que están bien definidas, o sea, que no tienen singularidades y que son no negativas. Eso es importante. Y además, cuando uno toma el límite entre ellas, eh, esas dos funciones convergen a un número distinto de cero. Con eso, uno tiene que hay una equivalencia entre la convergencia de la integral para g con la convergencia de la integral para f, ¿sí? O sea, dos funciones que cuando hago su cociente convergen a una constante distinto de cero, van a ser integrables ambas o ninguna, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, esto que está acá, cuando tomo un c distinto de cero, lo que estoy diciendo es que f y g en el infinito tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Una es múltiplo de la otra, esencialmente, en el infinito. Tal vez no en todo R, pero sí en su comportamiento asintótico es igual. Y por eso este resultado al final no es nada sorprendente. La demostración es súper cortita. Voy a partir por la demostración y se basa en lo siguiente. Fíjense bien que por definición de límites, voy a llamarle a esto estrella. Si se tiene estrella, ¿ya? Si estrella, eso significa que existe algún x0 en R, x0 en R, tal que para todo x más grande que x0,
va a ocurrir que f de x dividido por g de x, lo voy a, valor absoluto menos c, eso que está ahí es más chico que c medios. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo la caracterización, si ustedes quieren, epsilon delta. Yo para cualquier epsilon, yo puedo encontrar, un x0, tal que después de ese x0, estas dos cosas estén a distancia menor que epsilon. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa que ese límite sea c. Ahora yo tomé un epsilon bien particular que era c medios. Podría tomar c medios, c cuartos, c octavos. En realidad cualquier número más chico que c, pero mayor que 0. ¿Por qué? Porque fíjense que esto me dice, esto es lo mismo que decir, que para todo x más grande que x0, eso que está ahí dice que para todo x más grande que x0, f de x partido por g de x es más chico que 3 medios c y más grande que c medios. Y eso todavía yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto es lo mismo que decir entonces que 3 medios c, perdón, un medio c por g de x es más chico que f de x y que eso es más chico que 3 medios c g de x. Y esto, fíjense que era todo siempre más grande que 0. Entonces, fíjense bien, y esto, ¿cierto? Dijimos para todo x más grande que x0. Que entonces lo que tengo es una comparación entre la función f y la función g. Vimos antes, ¿cierto? Por el álgebra de las funciones de esta integral impropia, que si g era integrable entre a e infinito, bueno, alfa veces g también. O sea, lo que les quiere decir que estas constantes no nos molestan en nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si yo miro solo ese pedacito, bueno, del teorema anterior me dice que si g converge, entonces f también. ¿Ya? Y por otro lado, si yo miro este pedacito, el teorema anterior me dice que si f converge, entonces g también. Entonces aquí vemos que, gracias a la proposición anterior, es directo que la integral de f entre a e infinito existe, si, solo si, la integral entre a e infinito de g existe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esencialmente esta comparación del cociente, este límite nos permite escribir a partir de algún x0, y por eso era importante escribir la anterior a partir de algún x0, como una relación de comparación entre las dos funciones, y por lo tanto le podemos aplicar el criterio de comparación. Entonces, antes de pasar al último resultado de la clase, hagamos un ejemplito. Ya, un ejemplito. Y ese ejemplito podría ser de nuevo, ¿qué pasa con la función que habíamos mirado? ¿Qué pasaba con x partido por 1 más x al cubo? Esa función, nosotros ya sabemos que es integrable y lo hicimos dominándola. Uno cuando mayora por algo, uno dice que la domina a través por eso. Por la función 1 partido por x cuadrado, pero también podríamos haber hecho lo siguiente. Fíjense, cuando yo tomo este cociente, ese cociente yo lo puedo escribir como, eh, esto es x al cubo dividido por 1 más x al cubo. Y esto es lo mismo que decir 1 dividido por 1 partido por x al cubo más 1. Y eso converge a 1 cuando x se va a infinito. ¿Sí? Entonces acá vemos de nuevo, bueno, ya la conocíamos, ¿cierto? De que esta integral, que esta función de acá, perdón, va a ser integrable entre 1 e infinito si, solo si, esta de acá es integrable entre 1 e infinito. Y como sabemos que ese es el caso, estamos listos. Por el criterio del cociente, vemos inmediatamente que esa función nos sirve. Ahora,
lo que, si queremos hacer un ejemplo un poco más sofisticado, mirando eso, uno se podría preguntar lo siguiente, miren, ¿qué pasa si tenemos una función, nos preguntamos por esta función, ¿será integrable? ¿Qué pasa con esto? Queremos estudiar la integral de p de x partido por q de x entre 1, perdón, entre 1 e infinito, esa, esa función con p y q polinomios. Y nosotros sabemos, eh, ya tenemos bien fin estudiado cuando 1 partido por x a la p converge. Y converge cuando 1 partido por x a la p cuando p es mayor estricto que 1. ¿Cierto? Entonces uno podría decir que si quiero estudiar esto, yo tengo que estudiar este límite, el límite de p de x partido por q de x dividido por 1 partido por x a una potencia que lo voy a llamar alfa ahora, para que no se confunda con el polinomio. Y eso naturalmente es igual a x a la alfa p de x partido por q de x. Y nos gustaría, para que esto converja a una constante, cuando x se va a infinito. ¿Sí? Y lo que uno ve es que para que esto converja a una constante, sea un límite que uno estudia, lo que tiene que pasar es que el grado de ambos polinomios tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque si el polinomio de abajo tiene un grado más grande que el de arriba, esto se va a ir a cero, y si tiene un polinomio más grande que el de chico, si el de arriba tiene un grado más grande que el de abajo, se va a ir a más infinito. Entonces, acá lo que uno dice es, que implica, ¿cierto?, que el grado de x a la alfa por p de x tiene que ser igual, dijimos, al grado de q, pero el grado de p de x por x a la alfa es alfa más el grado de p de x. Y eso tiene que ser igual al grado de q de x. Y, ¿qué me dice esto? Yo ya sé que para que esta función sea integrable entre 1 e infinito, este alfa tiene que ser mayor estricto que 1. Así que si yo quiero que p de x partido por q de x eh, sea integrable, exista, tiene que ocurrir que el grado del denominador, el grado de q, tiene que ser mayor que el grado de p por algún número que la diferencia entre estos dos, digamos, tiene que ser mayor estricta que 1. Entonces, por ejemplo, si p tiene grado 1, este q tiene que tener grado 2. O si tiene un grado no entero, por ejemplo, tiene que ser grado 3 medios. ¿Sí? O sea, perdón, más que 1, o sea, 5 medios. ¿Sí? Si este tiene grado 1, este tiene que tener grado 3, vimos antes, pero también sirve con 5 medios o con cualquier cosa que tal que la diferencia sea estrictamente mayor que 1. Entonces, mejor lo voy a escribir así. Esto implica que la integral entre 1 e infinito de p de x dividido por q de x existe si grado de q de x menos grado de p de x, eso es estrictamente mayor que 1. ¿Ok? Y eso sería el final de este ejemplo un poco más sofisticado que se parece a esto anterior. Pero bueno, los invito a estudiar esto para casos concretos y ahí se convenzan de que el resultado que llegamos es válido. Ahora para terminar solamente introducir el concepto de convergencia absoluta, que vamos a decir que una integral impropia es absolutamente convergente si esa integral impropia converge con cuando a f le tomo valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pienso en una integral impropia que, por ejemplo, converge pero se va achicando y va cambiando de signo, puede ser que en estos cambios de signo hayan pequeñas cancelaciones que me permitan a mi integral converger, pero que si yo les tomo valor absoluto y miro todas esas áreas encima del x, eso ya no converge. Entonces uno va a decir que una integral es absolutamente convergente cuando integra en valor absoluto.
¿Ya? Esa es una definición. Y en ese caso, va a ocurrir que inmediatamente, si yo tengo convergencia absoluta, inmediatamente tengo convergencia sin valor absoluto. ¿Ok? A pesar de que esto parece un resultado como difícil, ¿cierto? La demostración es bastante sencilla y pasa por lo siguiente. Les recuerdo que si yo tengo una función f, yo la puedo descomponer en lo que llamamos su parte positiva y su parte negativa. Y ambas eran funciones positivas, ¿cierto? O sea, todas funciones, la diferencia de dos funciones positivas. Y además, estas funciones resultaban ser cada una integrable. Eso lo estudiamos en el capítulo de integración de Riemann. Y por otro lado, el valor absoluto de f resultaba ser la suma de estas dos componentes, de f más y f menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que además de tener esto, también teníamos lo siguiente, como todas estas son ambas positivas, también ocurría que f más era más chica que el valor absoluto y f menos es más chica que el valor absoluto también. Entonces, si yo tengo esto que está acá, ¿sí? Por el teorema de comparación, resulta que inmediatamente estas dos funciones son integrables entre a e infinito. Y luego, por el teorema de álgebra de límites, la diferencia de ellos también es integrable entre a e infinito, o sea, f. Sí, lo voy a escribir, pero entonces, por criterio de comparación, entonces, lo insisto, f más chico que valor absoluto de f menos más chico que valor absoluto de f. Entonces, esto implica que la integral entre a e infinito de f más y la integral entre a e infinito de f menos existen. Y por álgebra de integrales impropias, resulta que la integral entre a e infinito de f no es otra cosa que la integral entre a e infinito de f más menos la integral entre a e infinito de f menos, por lo tanto existe. Y eso es todo. O sea, la demostración es bastante directa. Bien, con eso damos terminada nuestra clase de hoy de integrales impropias. Y de hecho terminamos con toda la teoría del capítulo de integral de Riemann. Y bueno, pues muchas gracias por venir y nos vemos la próxima clase.